por los siglos de los siglos. Eres todopoderoso, majestuoso, y no hay nadie como tú. Bueno, qué bendición, qué maravilla, hermanos, poder estar junticos y adorando al Señor. Estaba viendo yo al Adonai con ese porte, con esa corbata, con ese traje. Digo, él es el pastor y yo soy el candidato. Así me he sentido como que él me ha invitado a mí a predicar, la verdad. Y es una bendición poder estar aquí. Vámonos al libro de Isaías en el Antiguo Pacto, capítulo 6. Sé, hermanos, que aquí se ha predicado más de una vez y que yo no voy a aportar nada nuevo porque todo lo que se haya dicho evidentemente se ha dicho y se ha dicho bien. Lo único que quiero es intentar refrescar un poquito la memoria, ¿vale? Y quiero intentar ir al contexto y ver lo que la palabra del Señor dice. Jovencitas, silencio, habla Dios. Amén. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Atención. Vamos a hacer una lectura pausada para ir comprendiendo. Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta aquí la escritura. Amén. Necesito, Chencho, que ahora coloques cuando tú puedas Juan 12:41. Si se dan cuenta, Isaías lo que hace es llevarnos directamente a un funeral. Las primeras palabras de Isaías, el primer escrito de Isaías, su énfasis es llevarnos directamente a un funeral. El día que murió, o el año, el tiempo en que murió el rey Uzías. ¿Se dan cuenta? La nota abre con una nota pesimista. Es decir, acaba de morir el rey de Israel, y nótese que Uzías era uno de los reyes no malos de Israel. A pesar de que en sus años, ya acabando su tiempo, hizo alguna negligencia, sí que es verdad, pero en el trayecto de su vida y su reinado, Uzías no fue un mal rey para Israel. Sirvió al Señor. Por lo tanto, cuando muere un rey próspero y un rey que está enfocado en darle la gloria al Señor y trasladar la gloria de Dios al pueblo, hay una nota pesimista cuando este rey muere. Entonces, lo que este hombre que es Isaías piensa, y no solo Isaías evidentemente, sino todo Israel piensa que ¿dónde va a ir la nación después de este? ¿Qué consecuencias va a haber después de la muerte de un rey benevolente que está llevando al pueblo de Dios a Dios? Ya no será un pueblo próspero y financieramente seguramente va a estar viviendo un tiempo de hambruna. Sin embargo, hay algo tan maravilloso, hermanos, y dejarme que vaya aplicando a medida que voy narrando la escritura. Dice que el Señor le lleva en una visión. Y en esta visión, cuando entra en el templo del Señor, Él descubre 2 cosas. Descubre muchas cosas, pero entre ellas descubre 2 cosas que necesito ser enfático en esta tarde. En primer lugar, lo que descubre es que el verdadero rey de Israel no está muerto.
Dice, en los días del rey Uzías vi yo al Señor. Cuando murió el rey que estaba sentado en el trono físicamente, ahora ve al rey que está en el trono originalmente. Aleluya. Es decir, el trono de Israel, a pesar de la muerte de Uzías, no está vacante. ¿Por qué? Porque Dios está sentado todavía sobre su trono, gobernando su pueblo. Detrás de un trono terrenal está el trono celestial. Detrás del gobierno de los hombres siempre está el gobierno de Dios. Y eso yo sé que la Iglesia lo sabe. La Iglesia está bien enseñada con relación a todo esto. Dios es soberano. Y a pesar de los hombres, Dios cumple su perfecta voluntad. Por lo tanto, aquí podemos ver que detrás de los tronos de este mundo está el mismo trono de Dios. Aún detrás de los asuntos de los hombres están los asuntos de Dios. Me encanta saber que detrás de la historia de los hombres está la historia de Dios. Y tenemos que ser inteligentes a la hora de saber vivir nuestra vida espiritual. Que detrás de todo lo que ocurre está Dios en escena. Es más, detrás de las decisiones del hombre más influyente del momento, en el contexto histórico que vivimos, está Dios. Pero también detrás de la molécula que levita en la Antártida, donde no hay nadie, Dios la está gobernando. Dios es el Dios que se sienta en su trono y no hay nadie que lo saque. Gloria al nombre de nuestro Dios. No hay nada que le pase por inadvertido a aquel que está sentado en su trono. Y dice Warren Wiersbe, es maravilloso, tiene además en los comentarios este amigo que son extraordinarios. Dice, es bueno saber que no importa cuán difícil sean las pruebas o desalentadoras las noticias, Dios sigue en el trono y tiene todo bajo control. No siempre atenderemos sus caminos, pero sí siempre sabemos que su voluntad soberana es la mejor. Él está en el trono. Sabemos que el gran rey ha dejado el trono en la tierra, pero que no ha quedado vacante el trono de Dios. ¿Por qué? Porque al que está viendo quién es, Juan 12:41. ¿A quién está viendo? Aquel que está sentado en el trono. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Isaías capítulo 6 que estamos leyendo. Cuando vio su gloria, Isaías dijo, habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. Al que está viendo sentado en el trono no es otro, sino tu Salvador y tu Señor. No te alegra, no te llena de gozo esto, no te llena de entusiasmo. Número 2. Él no está viendo una mera representación, está viendo una visión auténtica de Dios. Y eso luego vamos a verlo si podemos tocarlo. Él no está viendo una representación. En el antiguo pacto todos vemos que Dios trabaja a través de figuras y de métodos para poder hacerse visible, ¿sí o no? Dios se hace visible a través del arca del pacto. ¿Sí o no? El arca del pacto es representativa de la misma presencia y la gloria de Dios. Y también del sacrificio vicario de Cristo, que está en la etapa del propiciatorio, ¿sí o no? Pero también del templo. El templo, cada atrio, figura, formas, la liturgia, cómo no, toda la liturgia sacrificial, cómo no, todo el sistema de sacrificios también apunta a la persona de Cristo. La séquina en el desierto es la gloria misma de Dios. La roca que se mueve en el desierto y trae agua
al pueblo de Dios. Todo es figura y sombra de lo que había de venir. Pero aquí no estamos viendo ni ideas, ni conceptos teológicos. Tampoco estamos viendo figuras. Estamos viendo que Dios se hace visible al profeta. Es como predicó el tío Machaco hace poquito en su canal, es una visión beatífica de Dios. Amén. Estamos viendo a Dios. Dejadme decirlo así. Es una visión de altura. Señor. Es una visión en vertical. Quedaros con esa frase porque esa frase tal vez tenga mucho que decir en esta frase. Es decir, lo que él vio fue un redescubrimiento de Dios. Atención, porque esto te importa y porque esto me importa. Pregunto, ¿Isaías en el capítulo 6 conocía a Dios? Evidentemente sí. En el capítulo 1 también, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. De una manera progresiva él conoce a Dios. Y si le preguntamos en el capítulo 3 de su vida y historia, podemos ver que este hombre conoce a Dios, pero él no conoce a Dios tanto como él cree que conoce a Dios. Entonces ahora hay un redescubrimiento de Dios. Hay una nueva perspectiva de Dios. Ojalá Dios, de una manera figurativa, a través de las Escrituras, Dios te revele quién es. Ojalá haya un fogonazo de luz con tanta fuerza que tus ojos queden empapados de la gloria, la santidad y la trascendencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él ve al alto y al sublime. Y digo al alto y al sublime porque dice que su trono es alto y sublime. Y no puede ser todavía más alto y sublime el trono que él. Al alto y al sublime. Isaías es el profeta que es capaz de hablar del capítulo 6, pero cómo no también hablar del capítulo 53. Y en el capítulo 53 descubre al Salvador de la cruz, ensangrentado, dolorido, y aquel que le llamamos el varón de dolores, aquel que es experimentado en el quebranto. Y ahí le vemos sufriendo, dolorido, ensangrentado, pagando el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, aquí en el capítulo 6 no vemos al ensangrentado, al dolorido y cabizbajo. Aquí Isaías en el capítulo 6 está mostrando el trono de aquel que es rey y que a la vez es juez. Él es rey, ¿sí o no? Amén. Él es juez, ¿sí o no? Amén. Permitirme una nota pastoral como que fuera yo el pastor. Hoy todos creemos que los que estamos aquí que conocemos a Dios. Y si yo pido que tú levantes la mano y te digo, ¿tú conoces a Dios? Yo haría, yo conozco a Dios. Pero tenemos un problema cuando hacemos esa confesión, además públicamente. Cometemos el error de que no conocemos a Dios. Y es que hemos malogrado el hecho de que voluntariamente y por motivar a la gente estamos diciendo ¿cuántos conocen a Dios? Y es verdad que de una forma parcial en la Escritura conocemos a Dios, de una forma experimental y también de una forma parcial conocemos a Dios, pero en realidad no hemos conocido nada de Dios. Porque aquí el profeta acaba de redescubrir, acaba de volver a descubrir al alto y sublime, y cuando acaba de verle ha quedado sobreimpactado. Y nosotros creemos que podemos ir y llegar a la misma presencia de Dios como que Dios fuera mi amigo, como que Dios fuera un pariente mío, alguien tan íntimo y tan conocido como que ese santo, ese 3 veces santo, o como decía el hermano José, infinitamente santo, y aquel que es majestuoso en toda su majestad, con todos sus atributos, personalidad,
carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos acercarnos a Él como un pariente cercano y saludarle y abrazarle y preguntarle ¿cómo estás? Pero yo os digo desde aquí que si entrara la persona de este majestuoso en este lugar, nadie iría a Él con síntoma de familiaridad. Claro, por supuesto. Todos quedaríamos absortos y caeríamos sobre nuestros pies rindiéndole alabanza ante la grandeza y majestad de Dios. Claro que sí. Gloria a Dios. Grande es el Señor. ¿Quién puede estar de pie? Sí, Señor. Ninguno. ¿Verdad? Vayan al Apocalipsis y pregúntenle a Juan. Cuando le vi caí como muerto. Su íntimo, señores. Claro, lo has visto en tu humanidad, Juan, en tu ministerio público. Ahora lo estás viendo cuál Él es. El Cristo de gloria. El Cristo glorificado. Aquel que se sienta en el trono y es capaz del profeta y del discípulo caer a sus pies rendido. ¿Qué me dicen de Pedro, Jacobo y Juan? En Mateo capítulo 17, si no recuerdo mal, monte de la transfiguración. Dice, y cayeron al suelo viendo la grandeza cuando él se transfiguró. ¿Qué me pueden decir acerca del profeta Ezequiel? Ezequiel dice, y caí como muerto también, la misma representación de Juan. ¿Qué me dicen de Habacuc? Habacuc también cayó como muerto, pero el que más veces cae es Daniel. Daniel cae 3 veces como muerto ante Dios. Oh Dios. Él es maravilloso, majestuoso, sublime. Más alto que los cielos. Los cielos no pueden contener su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. No pueden contener su grandeza. Él tuvo una verdadera visión en vertical. Es la segunda vez que digo en vertical ya, Tenemos un problema porque somos muy enfáticos en tener visiones en horizontal. Y cuando nuestro púlpito no está enseñando en vertical, corremos el peligro de que todos nos convirtamos a todos, menos a Dios. Cuando hay yoísmo hay pecado. Amén. Cuando solo se mira a los hombres, a los valores, a los dones, qué bien canta, qué bien predica, qué valores, qué maravilla de hermano, cuando solo, y estamos corriendo con el peligro de no darle la gloria merecida a Dios, y no ser bíblicos evidentemente, estamos restándole la magnificencia, el honor y la gloria a aquel que está sentado en el trono. Gloria al Señor. Dios nos dé la capacidad a los obreros, en primer lugar, de que desde aquí salga un mensaje en vertical. Amén. Que solo se le mire a Él. Amén. Y a ustedes, que les duela el cuello de tanto mirar al cielo. Gloria a Dios. Y no mirarnos tanto a nosotros. Señor. Amén. Sí, bien. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Me encanta esto. Me encanta saber que Él está tal vez en un lugar físicamente, pero es trasladado a un lugar que es imposible de un mortal pisar. Porque no fui físicamente allí. Sin embargo, el Señor le mostró todo eso. Miren, nosotros tenemos la capacidad de estar en este mundo visible y Él aún estar despierto y trasladarse al mundo invisible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo Dios ese milagro? No lo hemos pensado. Parece que esas experiencias, para nosotros leerlas en la Biblia son casi normales, pero evidentemente no es así. Ya que Él, Dios, lo que ha tenido que hacer es capacitar al profeta dándole sentidos suprasensoriales. ¿Qué significa eso, pastor? Yo tampoco lo sé.
Lo que sí que sé es que Dios le ha tenido que dar una capacidad especial para poder estar en la misma presencia de Dios. Trasladarle a un lugar y sus sentidos externos estar totalmente suspendidos. Dice, él al que vi estaba sentado en un trono. Atención, hermanos. Me encanta saber, como ya he dicho, que él es rey. Amén. Y cuando digo él es rey, me parecía bien tener que mostrar lo que vi en los evangelios, y es que todos intentaban y procuraban hacerle rey. ¿Se acuerdan? Que viendo el mensaje de Jesús, todo el mundo dice, este tiene un desparpajo diferente. Este dice cosas que otros no dicen. Este encima hace algún milagro, este es bueno, este le queremos por rey. Están intentando procurarle hacerle rey, pero ellos no saben que él ya es un rey. Él es un rey, señores. De hecho, hay una inscripción famosa que la colocan en la cruz cuando a Cristo lo han crucificado, y Pilato, con intención de burlarse, lo coloca en latín, en griego y en hebreo. Eran las 3 idiomas que más se leían en ese contexto histórico. Por lo tanto, todo el mundo que pasara por allí iba a leer, este es el rey de los judíos. Él trataba de intentar hacerle una burla, pero él no sabía que se estaba convirtiendo en la promoción de su identidad, porque él verdadera y auténticamente era rey. Los tronos, evidentemente, es un mobiliario que ha sido creado para los reyes, ¿sí o no? Yo no me compro un trono para tenerlo en casa, todavía no tengo ese ego. Todavía no lo tengo. Pero un rey se compra un trono o adquiere un trono para tenerlo en su palacio, porque solo ellos pueden tenerlo en su salón, en su mobiliario, como monarca que es. Sin embargo, dice que su trono es alto y sublime. ¿Saben por qué es alto y sublime? Entre otras cosas, es porque en el original es exaltado. Se cree, dicen los que más saben, que tal vez en el templo había una plataforma como la que hay aquí, y ustedes me están mirando, y él estaba subido en una plataforma elevada, como que subía a un estrado, a un pedestal. Pero lejos, más allá de que ese trono esté en un pedestal o en un lugar alto, no solo está significando eso, y es que la dignidad de él es que es alto y sublime. Los reyes de los hombres, los reyes como los hombres, el rey más poderoso que haya existido, quien haya sido, que no lo sé ni me interesa nombrarle, porque no quiero hablar de él, yo quiero hablar de este rey tan maravilloso. Nunca tuvieron la posición real que él tuvo. En primer lugar, él es un monarca universal. Es decir, los reyes de la tierra tienen limitadas sus restricciones y extensiones. Por lo tanto, el rey de España no puede gobernar por cerca que tenga Portugal, ni tampoco Francia. Está limitada su extensión y su gobierno. Pero tengo que decirles que Dios no tiene ninguna restricción. Claro, por supuesto. Todo es suyo y está bajo su gobierno. No solo es eso, no solo es un monarca universal, sino también es un monarca sempiterno. Miren, tenemos un señor que está gobernando España, que se llama, si no recuerdo mal, Pedro Sánchez. ¿Puede ser? Sí, no estoy yo muy al tanto de la política. Pedro Sánchez se le vota y tiene una legislatura de 4 años, y se le vota tiene otros 4 años, así va renovando porque tiene la necesidad de renovarse. Pero tengo que decirles que nuestro monarca es sempiterno, es eterno por las edades, es decir, su reinado no caduca, no tiene tiempo, ¡Aleluya! no se extingue. Gloria a Dios.
Y eso es maravilloso. Amén. Pero no solo es eso. Y creo que voy a tener que dejarlo aquí porque ya llevo un rato. ¿Cuánto tiempo llevo? 25. 25. Acabo al 30 y la semana que viene un poco más. Sin embargo, aquí me he encontrado con algo que yo escuché, una frase de un hombre, y luego estudiando este texto me la he encontrado, he intentado estudiar qué significa esa frase. No solo está hablando acerca de la altura en posición, ni tampoco en dignidad, sino también en personalidad. Lo que está tratando de decir es que Dios en relación con el resto de la creación es distinto. Gloria a Dios. Él es diferente. Gloria a Dios. Él es otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Menos mal, Señor. Él es alto y sublime. Él es otro. Claro. ¿Saben cómo se llama? Se llama la otreidad de Dios. La otreidad de Dios quiere decir que Dios es diferente a la creación. Amén. ¿Con qué le puedes asemejar a Dios? ¿Con qué le puedes comparar? Nada ni nada. Había una alabanza por ahí que decía: ¿quién me puede medir? Señor. ¿Qué imagen me vas a hacer? ¿Qué puedes hablar de él? Las palabras caducan y se quedan sin sentido. Gloria a Él. Aleluya. No podemos definir a aquel que es indefinible, porque Él es otro. Y al ser otro, Él es trascendente. La consecuencia de su naturaleza, que es la otreidad, hace que Él esté por encima de ti. ¿Sí o no? Es decir, Él está fuera de tu alcance. Déjame decirte, yo decía: Señor, ¿qué ejemplo pongo aquí? Me llegó a la mente y digo: gracias, Señor. ¿Sabéis que estamos en el sistema solar, sí o no? ¿Sí o no? Vale. Dentro del sistema solar, como el centro es el Sol, ¿sí o no? ¿Cuál es el planeta más lejano del sistema solar? Plutón. ¿No es Plutón? Sí, vaya, no estaba equivocado yo. Plutón. Es como intentar alcanzar yo Plutón. Yo es imposible llegar a Plutón por mis fuerzas. Es como intentar medir con una cinta métrica el Sol. Claro. Es imposible. Él es diferente, totalmente trascendente a nosotros. Mira qué frase ponía aquí. No es una fuerza. Él no es un principio, sino un ser personal, infinitamente superior a la creación. Amén. Por lo tanto, Él es eterno. Yo no, soy temporal. Él es atemporal. A Él no le afecta el tiempo, a mí me afecta el tiempo. Él es ilimitado y yo soy limitado. Dice Spurgeon: amigos míos, una cosa es ir a la iglesia o a la capilla, otra cosa muy diferente es ir a Dios. Amén. Buena, buena. Gloria a Dios. Totalmente diferente. Una cosa es estar aquí y otra cosa es ir a ese trascendente. Gloria a Dios. Dejadme que haga una aplicación y cierro ya para el martes que viene, el domingo que viene. Pregunto: ¿qué hombre se puede sentar en su trono? ¿Qué hombre, por digno, por talentoso, por capacidad bélica, por capacidad financiera, por influencia política, quién puede usurpar a Dios y decirle a Dios: quítate de tu trono que me siento yo en tu trono? No hay nadie que le pueda sentar en su trono. No hay nadie que pueda alcanzar su dignidad, porque Él es otro. Pregunto: ¿quién conoce sus medidas?
Gloria a tu nombre, Señor. Dice, el cielo es su... Si el cielo es donde Él se sienta y la tierra es el estrado de sus pies, ¿dónde queda su rostro? En un lugar que todavía no conocemos. Señor. ¿Quién puede hacer una imagen a Dios? Gracias, Dios, por ser quien eres. Gracias. Oh, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero decirte tú, gitanico y gitanica de a pie que vienes a este culto, Mi Dios. tienes una gracia maravillosa de que este Dios tan magnífico se te haya revelado. Gloria a Dios. Claro que sí. Por su bondad. No hemos entendido todavía el regalo tan maravilloso que Dios nos ha hecho, dándonos a su Hijo Jesucristo y revelándonos su mensaje y su verdad. ¿Qué te parece si te pones de pie y damos gloria al Señor? ¿Cuál es la alabanza? No se puede. Nada. Poneros de pie, vamos a dar gloria al Señor. No acaba el culto, hermanos, estamos en la presencia del Señor.